Un mejorado, pero se hizo, debe haber sido, yo ya era pibe grandecito cuando se hizo el mejorado que unía la estancia con la estación Tapiales. Entonces en Agustín del Día, como buen conservador y caudillo, digámosle, se hizo un asfalto para poder venir más cómodo hasta la estación. Fue un acontecimiento la llegada de los trenes lecheros al mediodía, 11, 11 y media de la mañana, con montones de lecheros y carros de todo tipo y color, caballos y demás. Era una cosa importante, digámosle, ¿no? Tanto a la mañana cuando se llegaban los trenes como a la tarde cuando llevaban los tachos de lechero vacíos, ¿no? Pedía una caña y si había alguien allí en el boliche decía, tome algo, sírvale nomás. Y bueno, tomamos otra caña, un vermú, lo que sea, ¿no? Y como digo, los domingos se juntaban unos cuantos parroquianos. Bueno, en una de esas estaban por correr una carrera, ¿no? Y dice, bueno, ya habían servido, porque en aquel entonces no se sentaban mucho en la mesa, era el mostrador, las copas, el vermú, la caña, lo que son la cerveza, el vino, todo estaba arriba del mostrador. Y uno dice, ya viene, se viene, entonces toda la gente se va a ver la carrera cuando viene, ¿no? Y entra el coso ese que dice, ya viene, y entra a tomar la cerveza, el vino, la caña, la grapa, se barrió con todo el mostrador, todas las copas. Después no le dieron el merecido. Y no, porque no sabían quién era, como había varios, y dice, como el vermú, mira dónde está, el otro día el vino, y esas cosas así, ¿no? Y siempre había algunas macanitas, y era cosa de qué sé yo, no, siempre, como no había otra diversión, siempre hacían alguna travesura. Alguien se ocupaba de hacer algo, qué sé yo. Otras veces venían, por ejemplo, cuando había gente que no era muy acostumbrada a ir al boliche, gente media extraña, se ponían dos personas en el mostrador, ¿no? Ahí al lado del mostrador, con una botella de vino. Y bueno, empezaban a tomar. Pero tomaban de grupo, un poquito uno, un poquito el otro y así, ¿no? Y dale. Pero ya para esto, ellos tenían dos revólveres, uno cada uno. Le habían sacado el plomo ya los revólveres, todos. Quedaban nada más que la pólvora, bien. Bueno, y tome acá, y tome allá, cuando había gente, todos hacían eso, todo. Y bueno, ya empezaban después al rato, ya a la media hora, a la hora que estaban así, a manotearse, así, va a tomar, si no se lo tira encima y todo. Entonces venían los otros y decían, no, déjense de jorobar, muchachos, no, tomen tranquilos, no. Bueno, lo apaciguaban. Eso era 2 o 3 veces, hacían así, ¿no? Después al último ya se agarraban y sacaban el revólver, y ya empezaban a tirar tiro uno con otro, ahí, así y más corrían para el lado de la gente, a propósito. Y eso por lo general se acostumbraba a hacer cuando había llovido, con todo tierra, todo barro, y la gente afuera disparando, imagínense, las patinadas que daban en la vereda, en el barro, y bueno, y eso mete a tiro uno con otro ahí, pero de grupo todo. Y bueno, eso era, digamos, las diversiones que se hacían. Una de las primeras familias que se instalaron en Tapiales fue la familia Donovan, quienes construyeron una casa quinta en donde pasaron gran parte de su vida. El doctor Samuel Donovan, hijo de Cornelio Donovan y Mary Atkins Brown, sobrina del almirante Guillermo Brown, era un destacado militar. Su hermano, el doctor Daniel Donovan, abogado, jefe de la policía de Buenos Aires, fue interventor en las provincias de San Luis y el Chaco. Los hermanos Donovan tenían una participación activa en el pueblo de Tapiales. Formaron parte de la Comisión de Fomento en 1912 y donaron la biblioteca personal de la familia a la escuela número 2. Y la casa era un potrero, hablando así pronto, era un potrero que le habían hecho unos canteros y había unos árboles. Y me acuerdo, yo tendría unos 8 años, era muy compañero de mi hermana la mayor, y me llevó a la fundación de la plaza y no el que la fundó, sino que era la persona más representativa que teníamos en Tapiales en aquel entonces,
era don Samuel Donovan, donde está el asilo de ancianos. Todo ese patrimonio que hay del asilo era del doctor Samuel Donovan, casado con doña Teresa Tejedor en segundas nupcias. Y después la doña Teresa Tejedor lo donó a la obra Juanela. La plaza era un lote baldío con alambrado y molinete para impedir el acceso de los caballos. Toda alambradita para que no entraran los animales, porque los animales andaban por la calle. Las vacas, de los de Lloré, los caballos, todo. Así que entonces alambraron todo, y bueno, con unos banquitos y nada más. En el año 1927 llegó la luz eléctrica y a mediados de 1930 llegó el asfalto a Tapiales de la mano del intendente Agustín de Lía y la firma Pavimentación Brumana. Mucha gente estaba en contra de dicho asfalto, ya que el señor de Lía, en una confusa maniobra, quería asfaltar las calles con menos material que el que se había comprado. Estuve en una asamblea cuando el abaratamiento del pavimento, el mayor Quiroga le hizo como una huelga, y entonces hicieron una asamblea y ahí lo conocí a don Agustín y conocí a los hijos, así de vista, venían al correo, así con un cochecito de mimbre, con dos pones chiquitos. Pero hubo bastante lío con el asunto de los asfaltos. Y porque no estaban de acuerdo, porque no estaban hechos como debían. Yo me acuerdo, no sé si los de la Sociedad de Fomento fueron los que tuvieron el problema. Después hicieron los asfaltos, en una época en que bueno, el asfalto era una necesidad, un buen negocio, porque negocio hubo siempre. El asfalto de Tapiales lo hizo una empresa que se llamaba Brumara. Y en determinado momento la Sociedad de Fomento y los vecinos se juntaron para protestar porque el precio era abusivo, porque la calidad no era buena, y qué sé yo. Y se hicieron los sondeos, me acuerdo como si fuera hoy, de las pruebas técnicas, y efectivamente no resultó favorable a los vecinos y dejaron hasta de pagar. La empresa no pudo cobrarles más. Sobre la calle Tuyutí al 1500, en la actual sede de la Sociedad de Fomentos de Tapiales, funcionaba el Cine Tapiales. Poseía funciones de martes a domingos. Fue el primer farmacéutico, el doctor Ferrer, quien aconsejaba remedios para el cuerpo, cuanto menos mejor. Pero el farmacéutico que más se destacó en Tapiales fue José Fabiani, quien muchas veces debía reemplazar al médico o a la partera. Todo un personaje. Fabiani, qué sé yo, de Fabiani se puede hablar maravillas, se pueden hablar pestes, se puede hablar de todo. Muy amigo de la familia, con nosotros muy amigo. Mi papá lo visitaba como vecino, digámosle. Tuvo sus pros y sus contras, qué sé yo. Todo el mundo era capaz de cualquier cosa, de hacer un parto, como de poner una inyección, no sé, si no operaba, le pasaba cerquita. Gauchito ayudaba, muy vivo, había hecho buena plata. Después, bueno, las cosas de la vida lo dejaron muy mal, ¿no? Yo no puedo hablar mal de él. Tuvo sus cosas, ¿no? Tuvo sus cosas, también en su vida tuvo sus cosas. Pero bueno, ¿quién no erra en la vida, no? Otro personaje que no podemos olvidar fue el oficial Mina Berrigaray, más conocido en Tapiales como Paquito Bustos. Él era el encargado de la seguridad del pueblo. Mina Berrigaray, un tipo bárbaro, que lo parió, pero era para matarlo. ¿Por qué? No, buen policía, por supuesto, policía de aquella época, muy pintón, muy arreglado siempre. Tenía una Baturé que se llamaban los autos con capota y demás, con la cual se paseaba, digamos, en el pueblo. Buen policía, muy derecho. No, nada que ver lo de ahora, no. Una cosa...
andaba con la ronda siempre, en aquel tiempo se tocaba la ronda, todo el mundo sabía por dónde estaba, y ahora con tantos adelantos tecnológicos no se puede instalar una ronda en el pueblo, es cosa de loco. Los primeros medios de transporte eran carretas. Don Miguel el farolero poseía un Mateo con capota que transportaba gente hasta la avenida Corvara. Luego vinieron los breaks a caballo y más tarde los colectivos. La primera línea que recorrió las callecitas de Tapiales fue la línea 2. Más tarde apareció la línea 44, que luego de ser rebautizada como 144 y 244, finalmente se transformó en la línea 103. Un personaje del que no podemos olvidarnos fue el mayor Saturnino Quiroga, amigo íntimo de Samuel Donovan. Fue militar que habitaba en Tapiales y que bajo la presidencia de la Sociedad de Fomento construyó un salón del pueblo. El mayor Quiroga acostumbraba a decir: quiero dotar a Tapiales de un salón del pueblo, es decir, donde grandes y chicos concurrieran como dueños de casa, es decir, la casa de nadie y de todos, sin distinción de socios ni cosas por el estilo. En Tapiales lo único que teníamos eran los bailes de la Sociedad de Fomento, que teníamos bailes sábado, domingo, unos bailes hermosos, llenos de gente de todas partes. El mayor Quiroga no solo dotó a Tapiales de un salón comunitario, también trajo la oficina de correos, construyó la sala de primeros auxilios y organizó 2 huelgas eléctricas con el fin de obligar a la empresa a bajar el costo eléctrico de la zona con gran éxito. Esta característica no tardó para que se tildara a Quiroga como el capitán socialista y lograra gran enemistad con los políticos de turno, entre ellos su vecino Agustín de Lía, con quien entabló una fuerte oposición, ya que la lucha del mayor Quiroga no solo ayudaba al pueblo de Tapiales, sino que interfería en los negocios del intendente. Luego de una ardua discusión entre Quiroga y de Lía, una noche silenciosa, un grupo anónimo realizó un acto vandálico contra la Sociedad de Fomento. Rompieron el cartel con el nombre de El Salón Saturnino Quiroga. El primer oratorio que se instala en la zona se encontraba en el caserón de la Chacra de los Tapiales. Allí, Francisco Ramos Mejía bendecía parejas, bautizaba a los indios y promulgaba una extraña religión mesiánica que tenía los sábados como día festivo. Posterior a este, el segundo oratorio de la zona era propiedad del general Samuel Donovan. Se encontraba en la casona de su propiedad, ubicada en la actual calle Donovan, y llevaba por nombre San Luis Gonzaga. La parroquia la empezó con pero no era familiar, era una capilla privada, la de doña Teresa Tejedor de Donovan, que tenía una capilla privada. En el verano, el doctor Donovan dejaba a los pobladores asistir al culto religioso. El primer cura de la zona fue el padre Alsina, de Lugano. Este recorría a caballo todos los campos hasta Querandí y La Ferrer. En el año 1933, los siervos de la caridad compran la casa de la viuda de Donovan para la instalación de un seminario wagneriano. Bajo la dirección del padre Francisco Rovida, 3 muchachos comienzan sus estudios teológicos. Entre ellos se encontraba el padre Salvador Guida. Estos seminaristas comenzaron a asistir a ancianos de la zona, actividad que se fue institucionalizando y formando más tarde un hogar de ancianos adjunto al seminario. El 1 de diciembre de 1934, el padre Eduardo Maggioni toma a su cargo el servicio religioso de la zona. Posteriormente, un puñado de vecinos, junto al padre Eduardo Maggioni, colocan la piedra fundamental y una casilla de madera en un terreno frente a la plaza ubicado sobre la calle Humaitá. Ese año, en el Liceo Militar, había sucedido un hecho escandaloso relacionado con corrupción interna y relaciones homosexuales. Una de las personas que había provocado el incidente pertenecía a la alta sociedad. Llevaba los apellidos de Bruin y Palacios Costa. Para tapar el hecho se informó del suicidio del detenido, intentando borrar la gran mancha que pesaba sobre esta familia.
El padre Gastón Marqueto, con muchos contactos y amigos en la alta sociedad y muy hábil a la hora de conseguir donaciones de estas personas, visitó a la abuela del supuesto suicida para consolarla. Esta mujer, que poseía 5 terrenos frente a la plaza de Tapiales, agradecida por las palabras y el apoyo del padre Marqueto, le donó sus terrenos a la obra de don Guanela. Con tantos terrenos sobre el otro lado de la plaza, la obra guaneliana vende su terreno original, compra uno nuevo en la actual ubicación y funda nuevamente la capilla Nuestra Señora de Luján y San Luis Gonzaga, que dará origen al colegio parroquial fundado bajo la filosofía de la obra de don Guanela. Escribía el padre Gastón Marqueto: el colegio tiene por objeto fundar esta obra destinada a proporcionar una sólida educación religiosa, moral y cívica a los pobres, a los desamparados, a los retardados y a los niños menesterosos. Si bien existía una comisión de fomento en el año 1912, recién en 1919 se funda la Sociedad de Fomento de Tapiales, la cual, el 22 de enero de 1923, adquiere los lotes de su actual ubicación y en octubre de 1925 coloca la piedra fundacional. En 1938 comienza a funcionar la Sala de Primeros Auxilios, cuyo primer director fue el doctor Lecky. En el año 1920, sobre la calle Alto Laguirre, se funda la cooperativa Sol de Mayo, construida con el aporte de los empleados ferroviarios de Tapiales, en su mayoría socialistas. Su primer presidente fue Antonio Prieto. Tenía como objeto organizar una cooperativa de consumo en donde los pobladores de Tapiales compraban y vendían productos varios sin intermediarios. En 1926 consiguen comprar la sede en la suma de 6.000 pesos. Con el tiempo esta cooperativa se asoció al Hogar Obrero y finalmente quedó a su cargo hasta la quiebra de esta sociedad. Más tarde se fundó el Dancing Club, que después fue llamado Club Social de Tapiales. Por problemas internos de la institución, 28 socios renunciaron masivamente. Estos socios deciden fundar una nueva sociedad y dan vida así al Centro Cultural y Recreativo Juventud de Tapiales, más conocido como